Buenas noches, ingeniero. Nosotros somos el Grupo C, quienes les vamos a dar a conocer sobre el proceso de hidrogenación de aceites. Para iniciar, podemos mencionar que el proceso tradicional de hidrogenación de aceites vegetales es una técnica que consiste en adicionar moléculas de hidrógeno a las moléculas orgánicas insaturadas del aceite. Para ello, podemos mencionar que la hidrogenación selectiva es una práctica convencional en la industria de las grasas y aceites que busca mejorar la estabilidad química del producto final para prevenir su oxidación y aumentar su utilidad, convirtiéndolo en una materia prima semisólida para posteriores aplicaciones industriales. Con respecto al proceso industrial de hidrogenación en fase líquida de grasas y aceites, demuestra que los dobles enlaces de hidrocarburos ligeros podían ser hidrogenados en bases de vapor utilizando catalizadores de níquel o metales nobles. Tipos de hidrogenación. Existen dos tipos muy importantes, la parcial y la completa. En la parcial se corta al alcanzar la curva de sólidos deseada, con un índice de yodo entre 50 y 100. Posee grandes cantidades de ácidos grasos trans y es adecuada para el consumo. Esta se encuentra en productos suaves y cremosos como la margarina. En la hidrogenación completa se basa en la saturación de todas las moléculas de aceite. Posee un índice de yodo cercano a cero. Está formada únicamente por ácidos grasos saturados y no es apta para el consumo, ya que se encuentra en productos duros como la cera. Ya, en cuanto al mecanismo de acción del proceso de hidrogenación, tenemos que es una reacción química de proceso y esto es una fuente exotérmica, es decir, que desprende energía calurosa. Además de esto ocurre en velocidades que aprecian a partir de los 110 grados centígrados e implica varias etapas. Primero el gas va a ser disuelto en el aceite, se va a absorber en el catalizador y esto va a poder separar los átomos que están en la molécula y dichas partículas van a reaccionar con los enlaces de doble aceite o de grasa y estos se van a ser adicionados a los compuestos no saturados. Luego se va a proceder con un combinado intermedio donde el doble enlace rota en sí mismo. Este producto intermedio es inestable y va a marcar el final de la primera etapa. Para la segunda etapa, la mixtura va a captar el segundo átomo de hidrógeno y este va a saturar el resto del compuesto. Entrando un poquito a lo que es el equipamiento, podemos decir que la reacción de hidrogenación se lleva a cabo en autoclaves a presión y agitados. Normalmente se usan procesos por cargas, es decir, lotes, en lugar de procesos continuos, puesto que esto beneficia la versatilidad de la instalación. El hidrógeno puede provenir de una planta electroquímica de tipo Lurgi o bien por el método de la electrólisis, de soluciones de hidrógeno de potasio en trenes de batería, puesto que es necesaria una pureza bastante alta. Por último, la instalación se completa con los filtros para retirar el catalizador usado, normalmente filtros de placas verticales o de tipo prensa. En los detalles del proceso tenemos como requisitos de punto de medición, tenemos el primero en el control del proceso, el termómetro de Tempopar TC para aplicaciones estándar, además es utilizado para líquidos viscosos. En este se ocupa para la medida de temperatura de aceite de palma, para el control de temperatura del reactor, del tanque por gravedad y para la medida de temperatura de grasas hidrogenadas. Luego tenemos el transmisor de presión para aplicaciones avanzadas de nivel de presión del proceso, en donde este se ocupa para el control de presión del reactor de hidrógeno. Luego tenemos el caudalímetro de área variable para líquidos y gases. En este se ocupa para la medición de caudal volumétrico del hidrógeno. Luego tenemos el caudalímetro másico Coriolis para aplicaciones universales y de control del proceso. En este se ocupa para las medidas del caudal másico del aceite insaturado. Finalmente tenemos para el control de calidad y además para las compensaciones de presión y temperatura y la medida de calor neto, el caudalímetro Vortex para aplicaciones de servicio y sistemas de gestión de la energía. Este se ocupa para la medida del caudal volumétrico de nitrógeno y la medida de caudal volumétrico de vapor. Y a continuación tenemos las bibliografías.